¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Anaí Palacios Ramos y vamos a ver propedéutica dermatológica. La doctora a cargo de la clase es la doctora Erika Isabel Colín Guzmán. Aquí tenemos un pequeño índice de los puntos que va a abarcar la exposición y vamos a iniciar con algunas generalidades de la piel. Pues antes que nada es importante recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo, dado que pues prácticamente recubre en la totalidad de nuestro cuerpo y si bien no tiene un fin, tiene distintas continuidades con distintas mucosas. También esta aproximadamente representa el 6% del peso corporal, que en una persona promedio de unos 72 metros, 1.72 metros de altura más o menos y de 70 kilos, sería de 4 a 5 kilogramos. Sin embargo, este peso prácticamente va a variar dependiendo de las dimensiones de cada cuerpo. Y también esta representa un grosor de 2.2 milímetros. Sin embargo, esta también va a cambiar dependiendo de dónde estemos hablando del grosor de la piel, ya que mientras que en los pies o en las plantas de los pies o en las palmas de las manos puede ser muchísimo más grueso, en los párpados puede ser mucho más delgado. Y bueno, la piel se suele dividir en epidermis, dermis e hipodermis, siendo la epidermis la que prácticamente está en contacto con todo el medio externo y está compuesta por un epitelio estratificado plano queratinizado. Seguimos con la dermis, la cual prácticamente está compuesta por un tejido conjuntivo denso, la cual imparte cierto sostén, resistencia y espesor a la piel. Y por último tenemos a la hipodermis, la cual contiene cantidades variables de tejido adiposo, las cuales están organizadas en algunos lobulillos separados entre sí. Y bueno, aquí vamos a mencionar algunas de las funciones que tiene la piel, iniciando como una barrera. Esto porque pues ya habíamos mencionado que pues prácticamente cubre todo nuestro cuerpo, entonces es una barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. También en segundo lugar tenemos una función inmunológica, dado que provee cierta información inmunitaria a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico, o por ejemplo en ciertas heridas, pues la piel obviamente va a actuar gracias a las células de Langerhans, pues a ayudar a proteger a nuestro cuerpo. En tercer lugar, tenemos que pues provee una función de homeostasis, ya que esta nos ayuda, bueno, la piel ayuda a hacer una regulación de la temperatura corporal y también de la pérdida de agua, pues gracias al sudor. También tenemos una función sensitiva, ya que pues ya lo habíamos mencionado, cubre todo nuestro cuerpo, entonces pues transmite información sensitiva acerca de lo que está pasando en nuestro medio externo, se lo transmite pues a nuestro cuerpo. Y por último tenemos una función endocrina, como por ejemplo en el caso de la vitamina D, y una función exócrina, en el caso del sudor y del sebo, los cuales pueden formar un manto ácido a lo largo de toda la piel, el cual este manto ácido pues prácticamente da algunas características particulares de la piel, como puede ser si es que presenta una persona una piel grasa o una piel seca. Bueno, ahora, aquí tenemos una imagen un poco como que más grande de lo que sería la epidermis y vamos a iniciar por el estrato basal. Este prácticamente es una hilera de células cilíndricas basófilas de queratinocitos. Esta va a ser prácticamente un estrato germinativo o proliferativo, el cual va a ir subiendo hasta prácticamente llegar al estrato córneo. Aproximadamente cada 5 a 10 queratinocitos vamos a encontrar una célula dendrítica, que sería el melanocito, y una célula no dendrítica, que sería la célula de Merkel, la cual ayuda en la función en la función sensitiva de la piel. Y también un poquito más suprabasal, que sería en el estrato espinoso, encontramos a la célula de Langerhans, que nos ayuda pues prácticamente a toda esa inmunología de la piel. Y bueno, pasando ahora al estrato espinoso, vemos que está compuesta de por varias capas de células unidas, células poliédricas que se unen entre sí por algunos puentes intercelulares o desmosomas. Aquí no se ve, pero pues justamente estos desmosomas generan que todas estas células den un aspecto como que espinoso y por lo tanto su nombre. En tercer lugar, tenemos ya el estrato granuloso, en el cual en la imagen sí se ve cómo tienen unos pequeños gránulos, los cuales son de queratohialina, y este sería el tercer estrato.
En cuarto lugar, este estrato lúcido no se encuentra en toda la piel, simplemente se encuentra en palmas y también en plantas de los pies. Y por último tenemos el estrato córneo, el cual ya está constituido de varias células muertas, aplanadas, sin núcleo, y pues aquí ya prácticamente es en donde se encuentra una proteína fibrilar, la cual sería la queratina. Y esta pues parte de la piel es prácticamente la que se está desprendiendo constantemente. Por otro lado, en la imagen de abajo vemos ya la parte de la dermis, la cual está dividida en dos, en una dermis papilar, la cual es la más superior, más fina, también está en contacto directo con la epidermis, y vemos que prácticamente se compone de tejido conectivo laxo. Y por otro lado tenemos ya a la dermis reticular, la cual es un poco más profunda, más gruesa, es menos celular y tiene un tejido conectivo muy denso. Ahora vamos a pasar con la anamnesis, iniciando por la ficha de identificación. Esto obviamente con el fin de identificar a nuestro paciente y de poder nombrarlo, pues inicialmente este sería el nombre. Seguido de esto vamos a guiarnos, bueno, vamos a seguir con la edad del paciente, ya que esto nos puede también un poquito a orientar en cuanto al diagnóstico. Por ejemplo, puede ser el caso de los adolescentes con acné o en el caso de los niños con algunas enfermedades exantemáticas. Y también, por otro lado, tenemos el sexo, ya que, por ejemplo, las mujeres pueden orientarse o pueden inclinarse un poquito más a algunas patologías dérmicas, como puede ser la erisipela, mientras que los hombres pueden inclinarse un poquito más a otras, como podría ser la alopecia. También la ocupación, ya que si no se mantiene cierto contacto con ciertos químicos o ciertas sustancias, pueden desarrollar los pacientes algún tipo de dermatitis, o incluso si se encuentran expuestos al sol, pueden generar algún cáncer de piel o incluso algún tipo de micosis. Y ya por último tenemos tanto la raza como la residencia. Ahora, en los antecedentes heredofamiliares, si bien estos son algunos de los más importantes, no debemos dejar de lado algunas de las enfermedades crónico-degenerativas, pero pues estamos hablando de la propedéutica dermatológica y estas serían las más importantes. Primero sería la psoriasis, preguntar de antecedentes heredofamiliares de psoriasis, de melanoma, de xantomas, de vitiligo, de neurofibromatosis y atopías. También podemos cuestionar si es que existe algún familiar con algún tipo, bueno, con albinismo, con esclerosis tuberosa o con ictiosis. Ahora, en cuanto a antecedentes personales no patológicos, es importante estos 4 puntos, principalmente la higiene. Esta higiene pues no solamente va a ser del paciente, sino que si ya presenta algún tipo de lesión o algún tipo de padecimiento dermatológico, si es que lleva una higiene hacia esta lesión o cómo es que usualmente la mantiene limpia. También en segundo lugar, debemos determinar el tipo de vivienda, si es que vive en una zona rural, en una zona urbanizada, ya que esto también nos puede orientar un poco. Y por último lugar serían las inmunizaciones. Esto en relación con las enfermedades exantemáticas, principalmente en los niños, si es que refieren un sistema de vacunación completo o un esquema incompleto. Y ahora pasando a los antecedentes personales patológicos, perdón. En primer lugar, tenemos pues las infectocontagiosas, si es que ya presentó alguna de las enfermedades exantemáticas, a qué edad, etcétera. También las operaciones, porque por ejemplo, durante la inspección o la exploración física podremos encontrar alguna cicatriz. También las alergias, principalmente a los fármacos, ya que estos son los que más pueden causar alguna lesión en la piel. Y si es que el paciente pues no conoce directamente su tipo de alergia, pues debemos preguntarle si es que anteriormente a la presentación de la lesión, pues ha tomado algún tipo de medicamento, ¿no? También los hábitos, como pueden ser el tabaquismo, consumo de alcohol, abuso de drogas y los antecedentes de atopía como asma, fiebre de heno y eczema. Ahora pasamos a los antecedentes ginecobstétricos o antecedentes andrológicos. Aquí los quise poner como antecedentes sexuales porque pues la mayoría menciona que prácticamente estos antecedentes debemos guiarlos a los factores de riesgo para VIH o para algunas enfermedades de transmisión sexual. Entre estas pueden ser como una transfusiones sanguíneas, drogas intravenosas, actividad sexual riesgosa, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, esto también debemos tomarlo en cuenta. Ahora, ya dejando un poquito más como que la anamnesis general, vamos a pasar a la semiología de la lesión. En primer lugar, bueno, debemos abarcar principalmente estos 7 puntos, pero pues ya igual dependiendo de cada persona, si ven que, bueno, podemos agregar o quitar estos puntos. Inicialmente vamos a preguntar el tiempo de inicio, que sería desde cuándo iniciaron sus lesiones. En segundo lugar, el sitio de inicio, en dónde iniciaron, si fue de manera bilateral, unilateral, si fue únicamente una lesión, etcétera. También el tiempo o cómo es que ha evolucionado la lesión. Aquí debemos determinar si es que ha cambiado la lesión, si es que se ha agrandado, se ha achicado, si es que aparece periódicamente, si es que desaparece con cierta limpieza o etcétera. El patrón de diseminación, si es que lo tiene, porque hay algunas lesiones que pueden quedarse en un solo lugar y de ahí ya no se siguen extendiendo, mientras que otras siguen diseminándose. En cuanto a los síntomas, vamos a hablar de dos, de locales y sistémicos. En cuanto a los locales, los de mayor importancia o el de mayor importancia va a ser siempre el prurito. Si es que la lesión está asociada a un tipo de prurito o algún tipo de escozor o algún tipo de dolor. Y en cuanto a los sistémicos, el más importante síntoma que se puede asociar a una lesión sería la fiebre. En cuanto a los factores desencadenantes, debemos preguntarle al paciente si es que la lesión se relaciona con algún tipo de factor, como puede ser algún medicamento, que estuvo en contacto con algún animal, etc. Y por último tenemos el tratamiento. En este debemos cuestionarle al paciente qué se ha realizado, si se ha limpiado la herida, si la ha dejado así, si es que si se ha puesto algún tipo de medicamento tópico o si es que ha consumido algún tipo de medicamento oral. Ahora vamos a pasar con el examen físico y prácticamente los dos pilares van a ser tanto la inspección como la palpación. Vamos a empezar con la topografía. Esta topografía va a ser gracias a la inspección y nos va a ayudar a localizar todas las lesiones. Estas vamos primero a definir si es localizada o circunscrita. Esto quiere decir que únicamente afecta a un miembro o a una zona del cuerpo. La diseminada, vamos a decir cuando afecta a 2 o más miembros o zonas del cuerpo. Y la generalizada, vamos a decir cuando ya afecta pues prácticamente a todo el cuerpo, como puede ser el caso de la eritrodermia psoriática o algunas lesiones por medicamentos. En cuanto a la diseminada, también debemos determinar si es simétrica o asimétrica. Una vez determinando si es simétrica o asimétrica, debemos ver si es bilateral o si es unilateral. Y bueno, por otro lado, las localizadas o circunscritas debemos pues obviamente mencionar en dónde es que se están localizadas, si es que afecta a una parte específica como el brazo, si es que afecta a partes sacrales como las manos o los pies, o si es que afecta a zonas que están expuestas al sol como estas pueden ser causadas por una fotodermatosis. Y ahora, en cuanto a la morfología, seguimos en la inspección. Esta prácticamente vamos primero a señalar qué tipo de lesiones, si es primaria o secundaria. Posteriormente le vamos a dar un nombre, ya sea mácula, pápula, pústula, etc. Y posterior a eso, ya como que señalando qué tipo de lesiones, vamos a hacer una descripción de esta lesión. Primeramente vamos a determinar un número. ¿Cuántas lesiones hay? En segundo lugar, vamos a determinar el tamaño. Para esto nos debemos ayudar con una pequeña regla o con alguna cinta métrica. El tamaño siempre debe especificar en qué medida de unidad pues le estamos midiendo, si en milímetros o en centímetros. En tercer lugar, vamos a ver el color. En esto es importante diferenciar si la lesión es de un solo color o si presenta diferentes colores. Y ya una vez definiendo si es si es de un solo color o de diferentes, vamos a decir su color, si es rojiza, azulada, blanquecina, negruzca, etc. En cuarto lugar, vamos a ver la forma de la lesión. Si es que se presenta de forma redondeada, de forma oval, de forma poligonal, de forma policíclicas, anulares, irregulares o umbilicadas. Y aquí tenemos algunos ejemplos como la anular, la policíclica, y aquí abajito vienen algunos ejemplos de algunas enfermedades que dan estas formas. Y en quinto lugar vamos a ver el modo de agrupación,
si es que es lineal, en banda, segmentaria, circinada, metamérica, anular, policíclica, serpinginosa, etc. Y aquí nuevamente tenemos algunas: confluentes, aisladas, zosteriformes, herpetiformes, moniliformes, etc. Y por otro lado, pues también debemos determinar los límites, si es que son límites difusos o si es que son límites bien definidos. Por ejemplo, aquí pues prácticamente no tiene un límite claro, diríamos que es difuso. Sin embargo, de este lado de la misma lesión, pues prácticamente sí se ve el límite claramente definido. Y así debemos hacerlo con cada una de las lesiones. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos de las formas que pueden presentar las diferentes lesiones que podemos encontrar en los pacientes. Y bueno, ahora vamos a pasar con la palpación. Primero vamos a determinar la superficie. Si es que es de una superficie lisa, como podría ser este caso, o si es de una superficie rugosa. También en segundo lugar de la palpación sería la consistencia, si es que es dura, si es blanda, si es fluctuante o si es elástica. Por ejemplo, esta lesión a simple vista se ve que es de una consistencia dura, mientras que esta pues se ve como que de una consistencia un poquito más elástica. También debemos determinar en tercer lugar el relieve, si es que es sesil, pediculado, filiforme, cónico, cupuliforme o umbilicada. Este tipo de lesión se llama filiforme, mientras que este es como un tipo cónica. Vemos que aquí está como que su puntita. En cuarto lugar, debemos ver la temperatura. Esto quizá no tanto de la lesión, sino que de las zonas que lo rodean, ya que mientras que hay algunas lesiones que se asocian con una temperatura cálida o con una temperatura caliente, hay algunas otras lesiones necróticas que se asocian con una temperatura fría que rodea pues a la lesión. Entonces eso también es importante. También la sensibilidad, tanto de la lesión como de sus alrededores, si es que presenta algún tipo de dolor, etc. Y en turgencia y movilidad, esto sería más como para la piel en donde no hay lesiones. Con el índice y con el pulgar vamos a hacer como que un pequeño pellizco en ciertas partes de la piel para ver la turgencia, si es que esta regresa a su forma original, si es que vuelve a pegarse como que la piel al cuerpo del paciente o si es que se queda como que arribita ese pellizco. Y por último vamos a ver la humedad, si es que el paciente se encuentra deshidratado o se encuentra bien hidratado o etcétera. Ahora, vamos a pasar ya con las lesiones. Y pues ya habíamos visto que hay lesiones primarias y secundarias. Vamos a iniciar con las lesiones primarias, las cuales suelen aparecer sobre piel sana. Como dice, van a ser primarias porque son las primeras que aparecen, entonces las debemos diferenciar muy bien de las secundarias. Estas las vamos a dividir en dos, unas que van a ser de consistencia sólida y otras que van a ser de un contenido líquido, como puede ser la vesícula, la ampolla, la pústula, el absceso y el quiste. Mientras que las de consistencia sólida son la roncha, aquí me faltó la mácula, también la pápula, el nódulo, goma y nudosidad. Ahora, vamos a iniciar con la mácula, o también los pacientes van a llegar diciendo como de, ay, doctor, me salió una mancha. Esta va a ser un área circunscrita de un cambio de color en la piel sin una elevación o depresión. Como aquí se ve en la imagen, únicamente va a ser visible. No, estas máculas, estas manchas, no son palpables. Estas vamos a dividirlas en tres diferentes tipos. En una tipo vascular, que un poquito más adelante les voy a hablar de estas. Las pigmentarias, que pueden ser hipercrómicas, hipocrómicas o acrómicas. E incluso arenas de dermatología menciona las artificiales, como puede ser por tatuajes o por carotenos. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Y esto era justamente lo que les iba a mencionar. Si bien podemos determinar si es un tipo de mácula pigmentada, localizado, generalizada, aquí tenemos algunos ejemplos. Nos vamos a enfocar un poquito en esta, que sería la púrpura. La púrpura es una coloración roja violácea que no desaparece a presión y suele ser mayor a 0,5 centímetros de diámetro. La petequia tiene una misma coloración rojo violácea. Esta no desaparece a la presión, pero su diámetro va a ser menor a 0,5 centímetros. Y su causa usualmente son por defectos intravasculares.
La equimosis va a ser una coloración roja violácea que no desaparece a la presión. Esta suele ya variar un poco del tamaño, no hay un tamaño específico, pero esta su causa usualmente es por destrucción de la pared vascular, por un traumatismo o incluso por vasculitis. Y por último tenemos el angioma aracniforme, el cual vemos que pues prácticamente es como un puntito y tiene unas ramas radiales a modo como de patas de araña y suelen desaparecer cuando presionamos ese puntito del centro. Y estas usualmente pueden ser causadas por alguna enfermedad hepática o carencia de vitamina D, vitamina B, perdón. Ahora, siguiendo, la pápula va a ser una lesión superficial elevada, sólida, que por lo general va a medir de 0.5 hasta 1 centímetro de diámetro. Esta se va a caracterizar por ser de dos tipos. Puede ser de un tipo de depósitos metabólicos o infiltrados celulares localizados, pueden ser inflamatorios o no inflamatorios, o puede ser por una hiperplasia de elementos celulares locales. Y estos usualmente van a tener una forma de cúpula, cónica o aplanada, y pueden presentarse vegetaciones. Una vegetación es cuando se asocian como que diferentes pápulas en una pequeña zona. Y también el exantema papular usualmente lo vamos a ver de dos formas. Puede ser uno liquenoide, que puede ser agrupado, y uno diseminado, que sería pues de forma dispersa. Y estas pápulas usualmente van a ser referidas por los pacientes como unos granitos. Y también estas suelen, bueno, cuando suelen desaparecer, usualmente no dejan cicatriz. Ahora, seguimos con la placa. Y esta va a ser una elevación en meseta por arriba de la superficie cutánea. Suele ser mayor a 1 centímetro. Esto sería mayor que una mácula. La elevación suele ser menor y apenas un poco más elevada que una mácula. Y pues si bien vemos en estas fotos, prácticamente su extensión es muy importante y suelen ser muchísimo más extensas que más profundas. O sea, tienen muy poca profundidad. Y esta con frecuencia se forma porque hay una confluencia o un conjunto de pápulas. Esa es una de las principales características o esto suele ser muy común. Y ya, sí. Ya. Bueno, y ahora, después tenemos el gabón o los pacientes van a decir como una roncha y pues este prácticamente es muy típico y creo que yo podría decir que es el más común porque pues creo que a todos nos ha picado un mosquito y pues justamente es este tipo de lesión el que se ocasiona. Este es un edema transitorio de tipo vasomotor de la dermis. Esta va a ser una elevación mal definida de forma elástica, forma ameboide, límites imprecisos y tiene una evolución fugaz. Suele desaparecer en algunas horas. Su superficie suele ser convexa y con un aspecto de cáscara de naranja o de color blanco, rosado o rojo. Y una característica muy importante es que este usualmente va a estar asociado a un síndrome de urticaria, ya que dan una comezón muy importante. Y estos también, como ya habíamos dicho en la temperatura, que puede haber tanto frías como calientes, estas suelen asociarse con una temperatura caliente. Y estas también pueden cambiar rápidamente, tanto de forma como de tamaño, porque el edema papilar suele ser cambiante. Ahora, seguimos con el nódulo o el tubérculo, las cuales van a ser lesiones circunscritas y sólidas del mismo color de la piel o de color rosado y de consistencia firme. Estas usualmente pueden ser por infiltrados inflamatorios, neoplasias o depósitos metabólicos en la dermis o tejido subcutáneo. Vemos que esta es la epidermis y pues estos van a estar por debajo en la dermis. Estas usualmente, si bien pueden ser dolorosas algunas, otras pues realmente no lo son. Y en el caso del nódulo, este va a ser muy típico en la lesión, bueno, es la lesión típica de la paniculitis. Estas sí tienen una duración un poquito más crónica, ya que pueden perdurar desde meses hasta años. Cuando desaparecen, suelen dejar una zona de atrofia, o si es que llegan a ulcerarse estos nódulos o tubérculos, pueden dejar alguna úlcera. Y hay una gran variabilidad en cuanto a tamaño y superficie. Y también estas pueden ir desde los 0.5 centímetros a 1 centímetro o más. Y estas sí van a ser palpables. Ahora, seguimos con la goma. Si bien esta se describe como una lesión circunscrita más profunda que el nódulo y de evolución crónica,
Algunos autores determinan que la goma prácticamente es un nódulo que se llega a ulcerar. Y esta tiene diferentes etapas. Primero tiene una etapa de endurecimiento, como lo vemos en esta imagen. Posteriormente llega a reblandecerse y se torna un poco fluctuante. Posteriormente se abre, como se ve un poquito aquí abajo, y se ulcera. Y se repara finalmente para generar una cicatriz atrófica. Por otro lado, tenemos a la nudosidad, la cual suele ser característica del síndrome de eritema nodoso, y esta va a ser una lesión eritematosa más o menos circunscrita, profunda y dolorosa. Esta evoluciona en un plazo de días y desaparece sin dejar ningún tipo de huella. Ahora tenemos la vesícula y la ampolla. Estas van a ser prácticamente lo mismo, sin embargo van a diferir por los tamaños. Mientras que la vesícula va a ser menor a 0.5 centímetros, pues la ampolla va a ser mayor a este número. La vesícula viene del latín vejiga pequeña, mientras que la ampolla, o también a veces conocida como bulla, viene del latín burbuja. Y esta va a ser un tipo de cavidad superficial, circunscrita, elevada, que contiene un líquido y que al romperse forma una costra. Aquí vemos una diferencia justamente del tamaño, en la cual aquí a la derecha tenemos algunas vesículas, mientras que a la izquierda tenemos una ampolla, ya que se ve pues de mayor tamaño. Estas suelen tener una forma de cúpula, e incluso pueden ser umbilicadas o flácidas. Creo que también todos hemos tenido una y hemos llegado a tocarlas y vemos que justamente cuando la tocamos se sienten como blanditas. Entonces a eso se refiere con flácidas y suele ser muy, muy fácil como que de romper en algunas ocasiones. También la porción superior o esta capita de piel que está recubriendo todo el líquido es tan delgada que pues prácticamente podemos observar el líquido que está contenido. Y esta puede ser, bueno, el contenido usualmente suele ser de color amarillento, que sería por suero, pero en algunas ocasiones también puede contener sangre y sería de un color más rojizo o negruzco. Y bueno, en cuanto aquí a la piel, pues prácticamente podemos encontrar algunas vesículas que pueden ser únicamente epidérmicas, que se encontrarían en la epidermis, otras en la unión dérmica-epidérmica y otras que serían, esta debería estar un poquito más abajo, que sería una vesícula o ampolla dérmica. Bueno, seguimos con las pústulas. Esta va a ser una elevación pequeña, superficial, circunscrita, llena de exudado purulento. Esta prácticamente se difieren de las vesículas porque no son de un color claro, vemos que se ven como un poquito más blanquecinas. Y pues podríamos decir que tiene un líquido como medio turbio. Y estas suelen ser de color blanquecino, amarillento, verdoso amarillento o hemorrágico. Y estas pueden ser primarias, intraepidérmicas o foliculares. Y también pueden ser secundarias a una vesícula. Estas suelen tener una forma de cúpula, como aquí se ve en la imagen o aquí también. Pero las pústulas foliculares pueden tener un aspecto más cónico, que sería como un poquito más así. Ahora seguimos con los abscesos. Esta va a ser una acumulación purulenta de tamaño mayor en dermis e hipodermis. Esta suele ser una elevación de la piel que es blanda, fluctuante, de aspecto inflamatorio. Y pueden originar algunas fístulas. Estas también usualmente suelen ser dolorosas, estos abscesos. Mientras que por otro lado tenemos que el quiste es una acumulación no inflamatoria rodeada de una pared constituida de epitelio pavimentoso glandular, o sea, en estas imágenes. Esta suele contener un líquido o un tipo de pastosidad y a menudo está rodeada como que de una cápsula fibrosa. También a la palpación va a tener como, bueno, a la inspección va a tener como, va a ser como visible como un pequeño abultamiento y a la palpación va a tener como que una sensación esférica. Ahora, vamos a seguir con las lesiones secundarias y estas van a aparecer cuando la piel ya estuvo previamente lesionada, pero pues ya van a aparecer estas. Y las vamos a dividir en tres. Las soluciones de continuidad, como son las erosiones, excoriaciones, ulceraciones, grietas y fisuras. Los residuos, como son las costras y las escaras. La vegetación o secuelas, como queratosis, atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. Vamos a iniciar con la costra.
el cual es un exudado que se seca sobre la superficie de la piel. Dependiendo el tipo de exudado que sea, vamos a encontrar su color. Por ejemplo, aquí que es amarilla, podríamos decir que es por suero. En la parte como un poquito más verdosa, puede ser por un exudado purulento. En las que son pardas de color rojo oscuro o negruzco, pueden ser de sangre. Y pues también una diferencia de esta es que puede estar como que en los límites. Bien puede ser una costra delgada, como aquí más o menos alrededor de esta lesión, se ve, que son delgadas, delicadas y friables, que se pueden desprender así muy fácilmente, mientras que por otro lado podemos tener algunas costras más gruesas, más adherentes, que difícilmente se podrían despegar de la piel. Ahora, tenemos la éscara, que es un producto de eliminación en una zona de necrosis. Esta suele ser negra, insensible y de temperatura local disminuida. Por otro lado, tenemos a las escamas, que serían una consecuencia del desprendimiento del estrato córneo por una separación de fragmentos secos del epidermis. Estas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser grandes y laminares, como en el caso de la psoriasis, purpuráceas, que sería como que pasas tu mano y se desprende un pequeño polvo, o pueden ser pitidiaciformes, que serían pequeñas y blanquecinas. Ahora vamos a seguir con la erosión. Esta va a ser una solución de continuidad que afecta a la epidermis. Esta suele ser de origen traumático y no deja cicatriz. Usualmente, bueno, justamente aquí como lo vemos en la imagen, aquí hay como que una pielecita restante y esto porque a veces también suele ser consecuencia de vesículas o ampollas. Y pues habíamos dicho que justamente las vesículas o ampollas tenían una pequeña capa, pero muy delgada, que separaba como que el líquido del medio externo. Aquí vemos que prácticamente ya se rompió. Esta suele ser bien definida, vemos que están todos sus límites muy, muy marcados. Es de color rojizo y en algunas ocasiones exuda algún líquido. Y esta prácticamente se debe a una separación entre las capas de la epidermis o también de capas subepidérmicas. Y vemos una imagen como prácticamente a veces se asocia únicamente con la epidermis. Por otro lado, tenemos a la excoriación, la cual es una solución de continuidad que abarca a la epidermis y la dermis papilar. Este suele ser de origen traumático y generalmente es de forma lineal. Ahora, seguimos con la ulceración. Esta es una pérdida de sustancia más profunda que puede incluir tanto a la dermis, hipodermis y descubrir huesos, músculos o tendones. Y usualmente al repararse va a dejar algún tipo de cicatriz. Esta prácticamente la vamos a diferenciar o vamos a dividirla en si es aguda o crónica y dependiendo de su tiempo de evolución vamos a denominarla. Si es aguda, pues vamos a decir que es una ulceración. Si es crónica, vamos a decir que es una úlcera. Esta puede presentar una elevación o una depresión en los bordes. También suelen ser de consistencia dura o un aspecto esponjoso. Y como se ve en esta imagen, puede tener alguna presencia de algún tipo de secreción. Esta puede aparecer usualmente por algún daño exterior, por alguna herida, incluso por insuficiencia venosa, por isquemia, por presión o por necrosis inflamatoria. Ahora seguimos con la cicatriz. Esta va a ser una sustitución con tejido fibroso de un defecto por una úlcera o herida previa. Esta puede ser de 3 tipos. Vamos a encontrar la hipertrófica, que sería la letra B, en la cual el volumen sí es grande, sí se va como que un poquito hacia arriba, sin embargo no crece como que a los lados y con el tiempo a veces suele atenuarse. La A va a ser la atrófica, que usualmente es blanquecina, puede ser un poco depresible o puede presentar algún hundimiento y suele presentarse como que un poquito más delgada que la herida inicial. Y la C vamos a tener que es la cicatriz queloide, que suele ser de gran volumen, suele ser firme, dura y rebasa los bordes usualmente de la herida inicial. Ahora tenemos la atrofia. Esta va a ser o se va a definir como una disminución de algunas o de todas las capas de la piel. Esta puede ser de 2 tipos, epidérmica, con un adelgazamiento del epidermis, pérdida de la textura cutánea y plegamiento de la piel, o una dérmica, que sería por pérdida del tejido conjuntivo de la dermis y de la lesión deprimida.
Ahora tenemos la escara, el cual va a ser un producto de eliminación de una zona de necrosis. Esta suele ser negra, insensible, de una temperatura local disminuida, porque pues, prácticamente, como dice la definición, es de una zona de necrosis, y esta pues también no se asocia a ningún tipo de dolor. Por este lado tenemos las grietas y fisuras, que si bien van a ser prácticamente, bueno, no prácticamente lo mismo, se parecen mucho, sin embargo van a diferenciarse porque una afecta al epidermis únicamente y la fisura afecta a la dermis, siendo la fisura, perdón, de un, bueno, puede ser de un origen traumático o, por ejemplo, por una herida. Estas son hendiduras lineales de la piel y que por lo general pueden ser dolorosas. Las grietas suelen ser muy común en zonas donde la piel puede ser muy gruesa, como puede ser en las plantas de los pies o incluso en las palmas de las manos. Ahora tenemos la liquenificación, el cual es un tipo especial de placa que se deriva del rascado crónico, el cual se caracteriza por un engrosamiento de las capas del epidermis. Aquí vamos a encontrar una piel gruesa con aumento o exageración de los pliegues cutáneos y van a indicar, bueno, sí, esta liquenificación usualmente se asocia con un rascado crónico, un rascado prolongado. Por otro lado, tenemos la esclerosis, la cual es una formación difusa de tejido conjuntivo en la dermis, la cual ocasiona una desaparición de los anexos cutáneos. A la palpación vamos a sentir que la piel parece dura, también va a tener un aspecto seco, acartonado, inextensible, puede ser hiperpigmentado o hipopigmentado. Ahora, tenemos a la verrugosidad y a la vegetación, la cual si se parecen mucho, pues debemos diferenciarlas muy bien, y estas van a ser una combinación de papilomatosis e hiperkeratosis. Por un lado, la verrugosidad va a ser un levantamiento anfractuoso, duros y de superficie irregular. Y pues como vemos aquí en las imágenes, a simple vista también se ve como seco y duro. Y un ejemplo de una verrugosidad va a ser una verruga vulgar, mientras que por otro lado la vegetación van a ser similares, de igual forma va a ser un levantamiento, una lesión levantada, sin embargo esta va a tener como que una superficie más lisa, podría decirse como que se ve más limpia y se ve húmeda, se ve más brillante en comparación de la de este lado. Y un ejemplo de vegetación puede ser un condiloma acuminado. Ahora vamos a presentar algunas otras lesiones, como puede ser la neoformación o tumor, las cuales es una lesión que tiende a crecer y persistir, ya sea de forma benigna o maligna, suele ser elevada de forma, color y tamaños variables. Por otro lado, tenemos el comedón, o los pacientes a veces lo van a describir como puntos negros, el cual suele ser un tapón de queratina, blancos, grisáceos o negros, que cierra el orificio de los folículos pilosebáceos. Por otro lado, tenemos los surcos o túneles, y túneles más bien, el cual suele ser una lesión lineal, recta y tortuosa, ligeramente elevada, de color grisáceo o eritematosa. En el caso del surco, lo más característico es que se dé por una escabiasis y del túnel por una larva migrans. Una fístula puede ser, más bien es el trayecto que comunica dos cavidades o solo una cavidad con el exterior. Y una hiperinfiltración va a ser una lesión eritematosa o violácea elevada, que puede ser circunscrita o difusa. Suculenta, así se dice en la fase activa, y atrófica cuando se resuelve. Y bueno, si bien esta parte del ABC de cáncer de piel quizá nosotros lo podamos conocer, pues también es importante como que dárselo a conocer a los pacientes para que puedan identificar ciertas lesiones de malignidad que pueden presentarse en su cuerpo. Y pues en este vamos a abarcar prácticamente A, que, bueno, aquí sería asimetría. Si es que la lesión es simétrica o asimétrica, ya que una simétrica se relaciona con melanoma. Los bordos, si es que son lisos y definidos, o si es que son irregulares y difusos. El color, si es de un mismo color, o si presenta diferentes colores, diferentes tonalidades. El diámetro, si es menor a 5 milímetros o si es mayor a 5 milímetros. Y la evolución, una pequeña, no sé, lesión que no cambia con el tiempo, pues podríamos decir que es normal, mientras que una que va cambiando tanto de color, forma, tamaño, etcétera,
podríamos decir que es maligna. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. No, muchas gracias, todo bien. Compañera, gracias. Gracias, Anaí, muy bien. A ver, chicos, ¿alguien me podría decir entonces cuáles son los pilares para el diagnóstico dermatológico? ¿Podría ser la anamnesis y la observación, o bueno, la inspección y palpación de las lesiones? Ajá, el interrogatorio y la exploración física completa. Ajá. Evidentemente es una, hablando de especialidad, es una especialidad muy observacional, a diferencia de otras especialidades, y que podemos hacer diagnóstico tomando en cuenta estos dos aspectos. Muy bien. ¿Alguien me puede decir entonces cuáles son las causas de la mácula o mancha? Bueno, esto puede ser vascular, Ujú, pigmentaria y artificial. ujú. En cuanto a la vascular, ¿encontraste algo? ¿A qué se refiere? Esta es, bueno, o bueno, así yo lo entendí. Por ejemplo, con alguna, ay, ¿cómo se llama? Un moretón, se me fue un hematoma, Ujú, que es básicamente por, pues sí, extravasación de sangre de los vasos. exacto. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Bueno, en cuanto a la pigmentaria, es más que nada relacionada a la actividad melanocítica, sea que, bueno, si haya una hiperactividad o hipoactividad. Y por Pero en último, cuanto a en cuanto a las vasculares, o sea, ya me dijiste una que puede ser por extravasación de sangre, ¿no? ujú, Ya me dijiste, por ejemplo, un hematoma. ¿Qué otro ejemplo de extravasación pudieras ver? eh, podría ser, por ejemplo, cuando se canaliza una persona y, bueno, en este caso se lastima el vaso, que igual hay extravasación de esta sangre. Ya les puso ahí el esquema a su compañera. Las petequias, por ejemplo. Ujú. También puede ser por alteraciones en la función de los vasos sanguíneos, que nos pueden ocasionar eritema o telangiectasias, que es cuando se va a dilatar el capilar. Ujú. Entonces, una puede ser como tal por ruptura del vaso y la otra por funcionalidad del vaso. ¿Qué diferencia encontrarían ustedes al explorar a un paciente, perdón, entre el eritema y, por ejemplo, la púrpura o el hematoma, cuando ustedes están explorando un paciente? ¿Alguien sabe, chicos? Uno podría ser la sintomatología que presenta el paciente, por ejemplo, el dolor. No, o sea, específicamente al estar explorando al paciente. A lo mejor la coloración de las lesiones. O sea, sí es diferente la coloración de un eritema y de un hematoma, por ejemplo, de una púrpura, pero si ustedes tienen duda si se trata de un eritema o una extravasación de sangre, ¿Podría ser por que aparecen al presionarlas o a la digitopresión? exactamente, ¿qué pasa ahí? Si no desaparecen, me parece que son purpúricas, y si desaparecen, pues son eritematosas.
Exactamente, muy bien. Ajá. Entonces, es importante, recuerden que la exploración física dermatológica es diferente a la exploración física que hacemos de manera habitual. Ajá. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos un buen interrogatorio y una buena exploración física dermatológica, seguramente en el 90% de los casos vamos a tener el diagnóstico. Ajá. Entonces, también es importante hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y justamente conociendo qué tipo de lesiones tenemos y qué tipo de exploración podemos hacer, vamos a distinguir unas de otras. Ajá, porque a lo mejor así a simple vista, pues nos queda duda, ajá, qué tipo de lesión tenemos. Ujú. ¿Cuál es la característica importante de las manchas? Porque a veces decimos, bueno, es que tiene una mancha, pero tiene un abultamiento, por ejemplo. Que las manchas se van a caracterizar porque no van a tener una elevación o alguna depresión. Exactamente, o sea, solamente, simplemente un cambio de coloración. Ajá. Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta para definir qué tipo de lesión están teniendo. Ajá. Y no confundan las lesiones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre una lesión primaria y una secundaria? Como mencionó la compañera, las primarias son en piel sana, aunque no tienen ningún problema anterior, y las Ajá. secundarias son ya como, pueden ser residuales o recidivantes o se dan en lesiones que ya habían padecido los pacientes con anterioridad. O sea, puede aparecer sobre una lesión primaria, ¿no? A ver, denme ejemplos de lesiones primarias. Una pápula, la roncha, nódulo, goma. Pápula, Y secundarias. Cicatrices. Ostra, ¿Mm? Muy bien. ¿Qué tipo de lesiones ven, por ejemplo, en varicela? Vesículas. ¿Y qué lesiones es? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Primaria o secundaria? Es primaria. Primaria. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más ven en la varicela? Realmente salen las costras, ¿no? Ostras, muy bien. ¿Y qué tipo de lesiones? Secundaria. Secundaria. Ujú. ¿Qué otro tipo de lesión pudieran ver en varicela? bueno, ya también la cicatriz, Ajá, puede haber cicatrices. ¿Qué otra cosa? Manchas, bueno, máculas. También puede haber máculas. Ujú. Entonces, por ejemplo, en esa enfermedad, pues pueden ver varios tipos de lesiones, tanto primarias como secundarias. Ujú. En un paciente que está hospitalizado, postrado en cama, ¿qué es muy común que se presente? Úlceras por presión. Úlceras por presión. Úlceras por presión. ¿Y qué tipo de lesiones? Secundaria. 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 Bien. Ujú. ¿Por qué consideran que es importante describir la topografía de las lesiones? Porque así podemos hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Ajá. ¿Por qué más? Para evaluar la evolución. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien sabe, por ejemplo, las lesiones de dermatitis atópica son igual, la localización son igual en los niños y en los adultos?
¿Alguien sabe? Doctora, bueno, me parece que en los bebés eran más en las mejillas, por ejemplo, y como tal en el tronco o en las extensiones, bueno, en las extremidades inferiores. Pero específicamente en dónde, porque eso es como muy general, o sea, son lesiones que se pueden presentar así en niños y adultos, pero ¿en qué zona específicamente? Doctora, me parece que es en el área del pañal. No. Bueno, en los lactantes yo tenía entendido que era sobre todo en su cara, en las mejillas y en el tronco. Y ya en los adultos puede ser, por ejemplo, en superficies flexoras, en las extremidades y En los también pliegues. ajá, en los pliegues. Exacto. Ajá, entonces vean, una misma patología se va a presentar de manera distinta en niños y en adultos, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de la misma enfermedad. Entonces, por eso también es importante. Ujú. Muy bien, chicos. Estuvo muy bien tu clase, Anay. Son temas que generalmente no solemos revisar, como que la dermatología siempre la hacemos como a un lado, pero recuerden que hay enfermedades sistémicas que de inicio se pueden manifestar como una enfermedad meramente dermatológica. Entonces, sí es importante que pongan atención a este tema, que estén repasando las lesiones, que sepan hacer una historia clínica dermatológica porque es diferente a la historia clínica que hacemos de manera habitual y eso tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Entonces repasen por favor la semiología dermatológica y todas las lesiones que podemos encontrar en piel. Muy bien, chicos, pues nos escuchamos en su siguiente clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Espero que Hasta estén muy luego, bien. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.